Vamos a ir en esta tarde, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Gloria al Señor. Vamos a leer varios versículos, desde el versículo 13 hasta el 53. Vamos a ir uno y uno, así rapidito. Del versículo 13 en adelante voy a comenzar, luego usted me sigue y el último pues lo vamos a leer juntos. Esta tarde, hermanos, queremos hablar con la ayuda del Señor, pensando, hermanos, porque siempre que es una acción de gracias uno busca a veces un salmo, a veces una victoria, pero esta tarde quisimos pensar, hermanos, con la ayuda de Dios en este tema que es, hermano, descansando en sus promesas. Así se llama el tema. Pero eso de descansar en sus promesas es algo que como creyentes tenemos que aprender a hacerlo. No se nos da de una vez con la promesa, hay que aprender a descansar. Y de eso queremos hablar esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor. Me imagino que mi hermana que presenta el culto, pues con mucha razón ella dará respaldo a esto, porque estoy más que seguro que tuvo que descansar en las promesas de Dios, no una vez, sino muchas veces. Amén, hermano. Igual que todos los que estamos aquí, hermano. Para ver lo que Dios dice, hermanos, hay que pagar un precio y hay que aprender a descansar esperando en lo que Dios un día te dijo. Amén. ¿Tienen ya el pasaje, hermanos? Lucas 24, 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Y aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. También nos ha asombrado una mujer entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres hablan de Él, pero a Él no creyeron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo juzgara estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la tierra donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén otra cosa. Juntos, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oremos esta tarde, hermano, y dígale: Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias esta tarde por permitirnos reunirnos en tu casa, Señor. Gracias porque esto, Señor, no es de los hombres. Esto es un privilegio que tenemos, ni siquiera por méritos. Es un privilegio que hemos alcanzado por gracia, porque tú pagaste el precio, Señor, porque tú nos llamaste, porque tú nos redimiste, porque tú, Señor, pusiste tu vida por la nuestra. Esta tarde bendice a tu iglesia reunida en este lugar, Señor. Mira, Padre, las necesidades latentes, reales, los problemas, las dificultades. En esta tarde, Señor, el espíritu de división lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquel estorbo, Señor, que quiera venir esta tarde para robar tu palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu de mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquello que venga enviado del enemigo. Lo echamos fuera de este lugar. Que la mente de tus hijos esté, oh Dios, en esta tarde, absorbiendo los nutrientes de tu palabra, Señor. Fortaleciéndonos, edificándonos, entendiendo que estas no son cualquier reunión, Señor. Esta es una reunión donde tu Espíritu nos ha traído para hablarnos, para bendecirnos. Háblanos, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta es una porción, hermanos, que yo sé que ya la conocemos, pero hay riquezas, hermanos. Quise leer casi todo el capítulo porque se van dando eventos que son eventos, hermanos, que iban a suceder después de la muerte del Señor Jesús. Iban a suceder después de que Jesús fuera llevado a la cruz, fuera crucificado y que entregara el Señor su espíritu al Padre, como consumando todo lo que Él había venido a hacer en la tierra. Cuando uno, hermanos,
encuentra en la Biblia promesas, y hay muchas, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Uno pudiera preguntarse qué significan las promesas de Dios o qué implican las promesas de Dios. Porque Dios tiene que entregarle promesas a seres humanos finitos, con pecados, con errores, con una decadencia a la desobediencia, a las faltas, porque Dios tiene que darles promesa a personas que lo que menos tienen son méritos para que Dios les dé promesas. Y lo hemos dicho siempre, hermanos, es porque todo el mensaje de la Escritura, hermanos, siempre la iniciativa la toma Dios. Nunca vemos al hombre buscando a Dios, sino que Dios buscando al hombre. Entonces es la gracia de Dios a través de los tiempos, preservando al ser humano, hablándole y queriendo tener esa relación entre Dios y nosotros. Entonces, ¿por qué Dios nos da promesas? ¿Por qué Dios te ha hablado? Porque Dios te ha declarado, y lo hemos dicho, muchas promesas que se dieron, como el culto que mi hermana presenta. Esta ya es una promesa cumplida, amén. Al igual que muchos han recibido promesas, amén. ¿Verdad, hermana? Amén. Entonces, hermano, ¿por qué Dios da promesas? Primero, porque somos hijos. Y las promesas son de aquellos que son llamados hijos. Y hermanos, si somos hijos, tenemos derecho a las promesas que están escritas en esta palabra. Y también, hermano, lo dice en un salmo, que nosotros estamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que estamos bajo la cobertura no de Satanás, sino de Dios. Y Dios tiene planes grandes con nosotros como iglesia, hermanos. Amén. Dios tiene planes grandes. Si usted ya ni el amén le sale o ya se siente desanimado, pues esta tarde qué bueno que vino, porque de eso queremos hablar, hermanos. Sí, de eso. Ahora, Dios nos da promesas, porque ya dijimos, somos hijos, tenemos derecho a esas promesas por su gracia. Dios decreta palabra, Dios tiene planes para contigo. Pero ¿cuándo se cumplen las promesas? Y usted sabe que la respuesta es que se cumplen en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos ni siquiera, oiga bien, dominio de la hora que viene, porque no sabemos si vamos a estar. Ni siquiera del minuto que sigue, no, ni del segundo, diría yo. Hoy la gente puede morir, hermanos, en su casa, sentado, esperando una consulta médica, dormido. O sea, hoy la muerte ya, si usted se ha fijado, hermano, esto es diferente. Usted se duerme y usted no sabe si va a despertarse, pero uno no piensa eso. Entonces, hermanos, no tenemos control ni siquiera del tiempo cronos en el que nos movemos, imagínense. Mucho menos del tiempo Kairos, que es el de Dios. No tenemos control sobre ninguna de esas cosas. Entonces, si no tenemos control de eso, es necesario y es indispensable que la iglesia entienda que necesita comenzar a aprender a descansar en las palabras y en las promesas que Dios nos da, hermanos. Pero fíjense cómo se lo digo, es necesario, es indispensable aprender a esperar las promesas. En otras palabras, es indispensable que el creyente comience a descansar en lo que ya Dios dijo, en lo que ya Dios decretó, en la promesa que Dios te soltó un día. Es necesario que el creyente comience a aprender a descansar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios no vienen como tortura, hermanos,
Cuando Dios le habla a alguien, no le habla como una tortura que no lo va a dejar dormir y que vienen como una promesa. Y si vienen como promesa, usted sabe que Dios la dijo, Él la va a dar en su tiempo. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es aprender a descansar en esa promesa, porque Dios es el que se la dio. Entonces, ¿cómo podemos aprender, hermanos? Y aquí por eso quise leer todo este pasaje, porque usted se va a dar cuenta que todos los personajes que aparecen ahí, discípulos y discípulas, seguidores del Señor, sufrieron, hermanos, esa separación física del maestro y de ellos. Y usted, no sé si lo notó en la lectura, hermanos, pero ahí, hermanos, estaba pasando un evento glorioso que era la derrota para Satanás y era la victoria de Dios. Era lo que nos abre la puerta, nos da el acceso hoy a predicar en un púlpito, a saber que Dios da promesas y las cumple, a esperar que un día Cristo regrese por su iglesia. Si eso no hubiese pasado, lo que estaba sucediendo ahí, no habría ninguna base sólida sobre la cual decir lo que decimos. Apareció una imagen por ahí en redes sociales donde estaban todas las tumbas de Mahoma, de grandes filósofos religiosos, pero las tumbas están ahí y solo la tumba de Jesús sale abierta. Porque es el único que se levantó de los muertos, amén. Es el único que venció el pecado y la muerte, Jesús. Y ahí está el fundamento de la fe del creyente, hermanos. Entonces fíjese, ¿cómo podemos nosotros en nuestra fuerza? Difícilmente vamos a poder hacerlo. Difícilmente vamos a permanecer en las promesas, porque lo hemos dicho varias veces que cuando vienen los problemas, las promesas parecen desvanecerse si usted está peleando solo con su fuerza y con su mente humana. Pero es ahí lo precioso, hermanos, que el Espíritu de Dios, y lo leíamos ahí, el Señor iba a decir a los discípulos: no se vayan a mover, porque el Espíritu les va a recordar todas las palabras que yo les dije. El Espíritu les va a traer a memoria la palabra. Y mire, hermano, el ser humano en su fuerza no puede buscar de Dios, no puede mantenerse en el camino de Dios, sino que necesita tener una estrecha relación con el Espíritu de Dios. Si esa relación no está, hermanos, lo seguro es que usted se va a desalentar, se va a desanimar, y lo que va a pasar es lo que estaba pasando aquí. Fíjese que, aunque no lo leímos los primeros versículos, habla que se levantaron el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres, y fueron al sepulcro con las especies para embalsamar a lo mejor el cuerpo del Señor, para prepararlo. Pero dice que se van encontrando con un cuadro que no pensaron hallar. Y usted sabe que había una guardia romana que había cuidado ese lugar. Y la piedra dice que estaba removida. No estaba el cuerpo del Señor, pero sí estaban los lienzos ahí. Como diciendo, hermanos, no se lo han robado, sino que algo más pasó aquí, aleluya. Y ellas llegan, hermanos, y dice que estaban atónitas porque no entendían lo que pasaba. Y Dios se reveló, este misterio se reveló primero a las mujeres. Mire qué precioso, hermano. A ellas se les deja ver esa piedra removida, y dice que hay unos ángeles que se aparecen
y les hablan y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan aquí? No lo van a hallar. Él está vivo. Aleluya. Él ya no está ahí, les dijo. Y estas mujeres iban con gozo, atónitas. Mire, hermano, la gente a veces quiere revelaciones, quiere que Dios le diga, que Dios le hable, y cuando ya Dios le dice y le revela, no cree. Estas mujeres estaban creyendo a la revelación del Espíritu y se van con gozo, hermanos. Y usted sabe que iban felices porque se les había decretado que el Hijo de Dios ya no estaba ahí, había vencido la muerte. Y ese cuadro estaba pasando, hermanos, y usted sabe que llega donde estaban los discípulos. Y oiga, ellas no habían andado quizás como anduvieron los 11 con Jesús, porque aquí ya no estaba Judas, pero ellas no habían comido quizás con él, no habían estado en el huerto orando con él, quizás no habían visto quizás los milagros que vieron los discípulos que estaban cerca de Cristo. Pero a veces, hermano, y lo hemos dicho cuántas veces, la religiosidad viene a ponernos un velo que no nos deja a veces ver la manifestación del Espíritu. Ellos, cuando llegan con las buenas nuevas, las mujeres, ¿sabe qué hicieron? Dijeron: estas están locas. Algo, yo sé que no es fácil lo que está pasando, pero tranquilícense, hombre, si Jesús ya murió. En otras palabras, los discípulos no creyeron a la palabra que las mujeres llevaban, porque la llevaban unas mujeres. Se acuerdan que en el tiempo bíblico la mujer no tenía voz ni voto. La mujer tenía que estar sumisa por la sociedad, y por eso fue que el Señor les abre a ella primero la vista y los deja ver que la piedra ya no estaba, o estaba removida, que el cuerpo no estaba. Por eso se les revela a ellos, hermanos. Y vienen los discípulos y no creen lo que estaba pasando, hermano. Locuras de estas mujeres. Y Pedro, hermanos, se levanta y se va al sepulcro porque no creía. Y cuando llega, solo llega a confirmar lo que le habían dicho las mujeres. Mire qué tremendo es, hermano, cuando a veces la gente que uno menos piensa que puede recibir revelación de Dios, Dios le da revelación a esa gente, porque no es tan religiosa como muchas veces la iglesia es religiosa. Entonces él, hermano, tuvo que confirmar que el Señor ya no estaba ahí, y que prácticamente lo que las mujeres decían era así. Amén. Entonces, hermano, y aquí viene el cuadro que yo quiero que en esta tarde usted piense, porque es el que quiero que meditemos, hermanos. Dice que habían dos hombres, solo se da el nombre de uno, que se llamaba Cleofas. Algunos dicen que la otra persona era la esposa, otros dicen que probablemente era el mismo Lucas. No se sabe, pero el detalle es que iban dos personas, seguidores de Cristo, no de los 11, pero eran discípulos. Y estaban más o menos a 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén, esa ciudad llamada Emaús. Y fíjense que, indagándole un poquito por ahí, hermanos, fíjense, es interesante todo lo que la Biblia menciona, hermanos, sin ánimo de espiritualizarlo, pero se lo voy a mencionar. Emaús significa, según el diccionario bíblico, significa fuentes tibias. Póngale asunto a esto. Los discípulos habían, hermanos, recibido enseñanzas de Jesús, habían visto milagros, habían visto todo lo que Jesús hizo en su ministerio. Pero ahora que Jesús estaba ya sacrificado, sepultado,
ellos a lo mejor no sabían lo que había pasado, en lo que les mencioné anteriormente. Y ellos iban, hermanos, camino a Emaús. Dice que sus ojos estaban velados. Ellos iban cansados. Ellos iban con las esperanzas rotas, como diciendo: lo que habló Jesús nos había dado esperanza, pero ahora las esperanzas se han perdido, porque ya lo mataron, ya no está vivo. Entonces ellos, hermanos, iban decaídos, su espíritu estaba decaído. ¿Sabe que cuando yo leía este pasaje, hermanos, lo que podía ver es, hermanos, cómo Satanás se levanta para poder, hermanos, hacerle creer al creyente que las promesas que Dios da, que lo que Dios ha dicho, hermanos, no se va a generar, no se va a gestar, no se va a cumplir. Y el creyente que no tiene simiente en Dios, que no está en esa relación con Dios, puede pasar varias cosas, hermano. Por desconocimiento de las promesas de Dios, o las conoce, pero su falta de relación con Dios le hace enfriarse y olvidarse lo que Dios le dijo un día. Entonces ellos se comienzan a caminar, hermanos, y se van camino a Emaús. En otras palabras, hermanos, iban al lugar de las fuentes tibias, y su corazón también estaba en ese estado. Ellos iban deprimidos, desolados, como diciendo: lo que Jesús habló era lindo, pero ya no se va a dar. Mejor regresemos a Emaús, regresemos allá donde no tuvimos que haber salido a lo mejor. Todo lo que sea retroceso en su vida, hermanos, no vendrá de Dios. Amén, hermanos. Todo lo que le infiera o le empuje a usted a retroceder, no vendrá de Dios. Vendrá de su desánimo, vendrá de su falta de comunión con Dios, pero no vendrá de Dios ni del Espíritu. Entonces ellos, hermanos, estaban desanimados, iban camino a Emaús, iban como diciendo: regresemos, porque ya lo que se nos había dado como esperanza ya no existe, se acabó. Mira, hermano, y a lo mejor mucha gente decía, y quizás muchos de los discípulos lo pensaron, y le quiero mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, hermanos, cuando Abraham recibe promesa en el libro de Génesis, y usted sabe que pasaron 25 años de espera, hermanos, y Abraham tuvo que pasar por muchas cosas, por una formación en la escuela de Dios difícil, que cada vez desarraigaba algo de su corazón, desarraigaba su comodidad, desarraigaba su parentela donde el Señor lo sacó, desarraigaba sus costumbres, desarraigó a Lot de su corazón, desarraigó a Ismael, su hijo, de su corazón. Pero Abraham en ese proceso, hermanos, comenzó a entender que necesitaba aprender a descansar en la promesa que un día Dios le dio cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Pero por eso les estoy comentando esto, porque muchos a lo mejor, hermanos, ya están caminando en el Evangelio, pero están camino a Emaús. Están desalentados, desanimados. Usted ya no camina con la misma fuerza. Su aliento ya no es el mismo que era antes. Si usted le sirve a Dios, lo hace a la fuerza, si es que lo hace. Aleluya, amén.
Muchos los brazos los tienen caídos. Las oraciones que dice la Biblia que suben como un incienso, muchos ya no las suben, ya no las elevan, porque están desmayados, desalentados, porque se les ha olvidado que es necesario aprender a descansar en Dios. José, hermanos, Dios le dio sueños proféticos, pero iba a pasar toda una vida. José iba a pasar más o menos 17 años de su vida formándose en el camino de Dios, con un sueño profético, pero con sufrimiento para poder alcanzar ese sueño profético. Entonces tuvo que aprender a descansar en el Señor cuando sus hermanos lo tiran en la cisterna porque le tenían envidia, y cuando lo venden tuvo que aprender a descansar en Dios. Cuando estuvo en casa de Potifar y la mujer lo acusa de acoso sexual, también tuvo que aprender a descansar en Dios en la cárcel. Cuando él decreta palabra y los otros salen, pero él se queda en la cárcel. Tuvo que aprender José a descansar en Dios. Caleb, hermanos, ustedes saben, los espías, 10 perecieron porque Dios se desagradó de ellos y su generación. Pero José y Caleb de 80 años, cuando ya ni Moisés, el que había dado la palabra, ya ni estaba, hermanos. Pero como lo que Dios te dice no depende del hombre, depende de Él. Amén. Y si depende de Él, no importa qué tiempo sea, Él hará lo que dijo. Amén. Entonces Caleb con 80 años le dice a Josué: ya no está Moisés, pero yo me recuerdo que tengo una promesa, aleluya, y aún me siento con la fuerza de antes. Así que te pido permiso para que me des chance de ir y pelear y batallar y ganar la tierra de Hebrón que Moisés me prometió un día. Entonces Caleb estaba en esa comunión con Dios. Su fuerza no venía obviamente de sus 80 años, ya era un anciano. Venía del Espíritu, venía de Dios su fuerza. Aprendió a descansar en Dios. Y a sus 80 años alcanzó la victoria. En el Nuevo Testamento, hermanos, y a lo mejor estos discípulos lo pensaron, porque mire, le voy a decir una cosa: la mente es como un ajedrez, hermanos, y Satanás sabe cómo jugar las piezas en nuestra mente. Él no puede conocer lo que está ahí, pero puede saberlo por las acciones. Sí. Y pone piezas en la mente para que usted desvirtúe lo que Dios dijo de su boca para su vida. Porque a veces uno dice: fulano ya culminó tal cosa, mengano le salió tal trabajo, y yo soy evangélico y no dejo de ir a la iglesia, busco de Dios y yo todavía estoy en problemas. Amén. Se lo digo porque yo lo he pasado, si no, no se lo dijera. Y sé que muchos lo están pasando. Pero cuando usted se está torturando así, usted necesita aprender a descansar en sus promesas. Ellos a lo mejor se acordaban de aquella mujer que venía con el féretro allá en aquel lugar que se llamaba Naín. Oiga, era una viuda. Y la viuda estaba desposeída socialmente. Y para colmo tenía un hijo. Y para colmo el hijo que tenía se le había muerto. No tenía esperanza ya. Pero dice que iba pasando. Y Jesús iba pasando por ese lugar. Y la gente iba llorando. Y una gente hasta le pagaban. Porque había en esa época una gente que le pagaban por ir llorando ahí, hermano. Pero Jesús sabía la necesidad de la mujer, conocía su dolor,
Y cuando vio el féretro se acerca, toca el féretro y inmediatamente se levanta el muchacho y se lo da a su mamá y se termina el funeral porque Cristo había llegado ahí. Amén. Hermanos, si Cristo está en nuestra vida, algo nuevo tiene que haber, algo tiene que pasar. La viuda vio que su muerte no era muerte, Dios la convirtió en vida. Le dio la esperanza nuevamente. Y a lo mejor estos discípulos decían, pero ¿y por qué si levantó a la viuda al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué si levantó a Lázaro? Oiga, ¿por qué ahora él ha muerto? ¿Por qué se ha ido? Por eso le digo que Satanás usará hasta la misma Biblia, hermanos, para confundir su espíritu. ¿Se acuerda que lo hizo con Jesús, verdad? Y él se la puede. Si usted no la lee, qué vergüenza, hermano. Él se la puede. Así que léala. Sí, hermano, es cierto. Léala. Ahí están sus promesas, pero si usted no las lee, no las va a saber. Entonces, hermano, ellos a lo mejor se preguntaban qué pasaba. Pero es ahí donde, hermanos, vemos el amor, la misericordia de Dios cuando tú has sido llamado por hijo. Aun cuando tu fe está flaqueante, cuando tu fe no está en el nivel que Dios quiere que esté, aún así Él te va a hablar. Amén. Él te va a hablar como lo hace esta tarde. Él te va a decretar, Él te va a decir. Entonces, hermano, Pedro, ¿se acuerda usted cuando Pedro dice la Biblia que cuando Jesús lo llamó, qué estaba haciendo Pedro? Dice que estaban lavando las redes. Como diciendo, bueno, ya fuimos, intentamos, pero no hicimos nada. Y lavando sus redes, ahí conoció a Jesús. Los discípulos, hermanos, cuando ya el Señor los llamó y andaban con Él, se dieron dos eventos en el mar que yo le quiero mencionar. El primero es cuando el Señor los envía en la barca y Él se queda orando en el monte. Y dice la Biblia que se levanta una gran tempestad. Y los discípulos, muchos de ellos eran expertos, andaban en barcas, pescaban. A eso se dedicaban, pero tenían temor cuando vieron que las olas se levantaban y que se metía el agua a la barca. Comenzaron a tener temor y comenzaron a pensar que iban a morir esa noche, porque Jesús los había mandado ahí y ahora parecía que iban a morir en el mar. Y ya lo hemos dicho aquí, hermanos, Jesús comienza a caminar sobre las aguas, no como para demostrar que Él podía hacerlo. Lo hace porque ya no había otro medio por donde irse. Tuvo que echar medio de lo sobrenatural para poder, hermanos, ayudarle a sus discípulos que estaban a punto de morirse. Por eso Él camina sobre las aguas como un acto de amor para los que lo necesitaban, porque estaban por perecer en una tempestad que no podían manejar. A veces uno siente que hay cosas que vienen que uno no puede, no están bajo el control de uno, hermanos. Hay situaciones que se salen del control, pero no me dejará mentir que muchas veces en esas situaciones es donde en el último momento Dios ha intervenido y nos ha demostrado que nunca hemos estado solos, sino que siempre ha estado con nosotros. La otra situación que se dio en la barca, y a lo mejor usted se recordará, ellos iban en la barca y fue similar, solo que esta vez Jesús iba con ellos. Y Jesús en su humanidad se cansaba y dice que se recuesta por ahí y se queda dormido Jesús. Y hermanos, ellos comienzan a afligirse otra vez, porque comienzan otra vez las olas y ellos tenían miedo a la tempestad.
Y por ahí se acuerdan que Jesús iba ahí. Y lo van a despertar y dicen: despierten al maestro, porque si no nos morimos aquí. Pero lo que yo quiero que usted vea es esto. Jesús iba ahí. ¿Por qué iba dormido? Primero, iba cansado humanamente, pero él descansaba, oiga bien, en las promesas de su Padre. Nunca ve a Jesús usted ofuscado, corriendo. No lo ve así, hermanos. Siempre lo ve centrado, ubicado, tranquilo. Y esta no era la excepción. Él iba tranquilo, descansando, porque él descansaba en el plan que el Padre tenía para él. Él no estaba pensando en otra cosa, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué le he mencionado estos ejemplos? Para que usted vea, hermanos, que siempre las situaciones difíciles han estado en el pueblo de Dios y van a seguir estando hasta que el Señor venga. Pero el llamado en esta tarde es, hermanos, primero a conocer las promesas de Dios. Usted no puede abrazar algo que no conoce. Usted no puede creer en algo que no conoce. No puede poner su confianza en algo que no conoce. Tiene que escudriñar, leer, llenarse de la palabra, escucharla, enseñarla, leerla, sumergirse, porque es ahí donde Dios dará cimiento a su vida espiritual. Entonces, hermano, ellos dicen que iban camino a Emaús, derrotados. Sus esperanzas se habían terminado. Y ahora, hermanos, Dios pudo haber hecho lo que muchos de nosotros a veces hacemos. Si alguien ya no viene a la iglesia, usted que dice: hay que ver cómo sale, ¿verdad? Más que si este ya es evangélico de años y es viejo, hay que ver cómo hace. Eso es lo que hace uno ingratamente, hermanos. Pero Jesús es diferente. Si Él fuera como muchos de nosotros, ya se hubiera olvidado de nosotros. Al ver que muchas veces lo que menos tenemos es fe para creer y esperar lo que Él ha dicho. Ya se hubiera olvidado, ya ni nos hablara el Señor, así como muchos actuamos. Pero Él es diferente. En Él habita en la plenitud del amor. Amén. Entonces, hermano, dice que Él, cuando los ve que iban decaídos, iban al lugar de fuentes tibias, su corazón no iba ardiendo, iba más frío que saber que otra cosa, hermanos. Iban derrotados porque las circunstancias los habían absorbido. Las promesas de Dios, hermanos, se van a desvanecer en tu vida si no tienes una fuente de donde estar tomando. Se te van a desvanecer, por muy grandes que sean, hermanos. ¿Sabe usted que hay mucha gente con promesas grandes en una cuneta y con una botella, hermano? Mucha gente con promesas grandes que hoy está en un prostíbulo, quizás, que hoy quizás ha tomado una vida, hermano, desagradable a los ojos de Dios, porque no supieron o no aprendieron a descansar en las promesas de Dios. Me gusta recalcar lo que dice el salmista en uno de sus salmos. Él decía: en tu mano están mis tiempos. ¿Y cuáles tiempos? Todos los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos donde tú te gozas porque hay bendición, pero los tiempos también donde hay sufrimiento. En tu mano están mis tiempos, decía el salmista. Él había entendido que podía descansar en la promesa de Dios. Entonces, hermano, Jesús, cuando ve el cuadro y ve que tomaban la dirección equivocada hacia Emaús, no era donde Dios los estaba enviando. Dice que Jesús se acerca a ellos y comienza a platicar con ellos. Pero oiga, sus ojos estaban velados y por eso no le conocieron. Iban desanimados.
y no pudieron discernir que Jesús era el que iba hablando con ellos. Mira, hermano, ellos iban camino a donde habían salido a lo mejor. Muchos a lo mejor a veces dicen, hermano, no, hermano, yo ya no sigo en el evangelio porque tengo más problemas que antes, hombre. El diablo se ha levantado, si usted viera, ¿verdad? Y comienza a contar la gente, mejor me voy a regresar porque ahí estaba bien. Y mucha gente ha tomado esa postura y se ha alejado literalmente, hermano. Pero Dios, hermano, en su misericordia, cuando te ha llamado, Él quiere darte la plenitud de lo que te dijo. Dice que Él, hermanos, al verlo, se acerca y le dice: ¿qué pláticas son las que tienen ustedes? Cuéntenme qué están hablando. Se les queda viendo Jesús y les dice: los veo tristes. Cuéntenme qué les pasa. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué vienen? ¿Por qué se van para allá? Y comienza Jesús a hablar con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. Y comienza, hermanos, uno de ellos a decirle, le dice Cleofas, ¿que acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Por eso le digo y le repito, cuando usted pierde su relación con Dios, grandes pueden ser las promesas, grandes puede ser la revelación, la visión, el sueño que Dios te da o te dio, pero no surtirá nada en tu vida espiritual si tú no estás agarrado del Señor. Sí, porque lo que le da el sazón es el Espíritu de Dios. Y si tú te separas de Él, hermano, vas a hallar todo esto como locura, como pérdida de tiempo. Pero ellos iban tan cegados por el desánimo, por las esperanzas rotas, que no entendían quién era el que iba con ellos. Entonces le decían, si te vamos a contar porque veamos que no sabes nada. Miren la humildad de Jesús, hermano. ¿Cuánto nos falta, verdad, hermano? Y a uno medio le dicen, ay, sí, hermano, si yo sé tal cosa, y yo también, ¿verdad? No, hermano, esa es la sencillez. Ahí comenzó el Señor a hablarles y les dice, le comienzan a cantar de Jesús, a contar de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso, que Dios estaba con él. Lo agarraron los gobernantes, lo mataron en la cruz, y nosotros esperábamos. El problema es que nosotros teníamos la esperanza puesta en él, y ahora ya no está. Él había dicho que nos iba a redimir. Él había dado promesas hermosas, pero ya es el tercer día de su muerte y nada ha pasado. Amén. Mucha gente, hermano, Dios le ha dicho, Dios le ha revelado, Dios le ha hablado y lo sigue haciendo, pero parece que no pasa nada, que la gente está más adormecida que saber qué. Parece que ya nada les saca ni un amén, ya nada lo anima, porque su estado espiritual es anémico. Dice, hermano, que amén, hermanos. Amén. No hablo del sueño normal, hablo de otro sueño más fuerte, hermano. Dice que estaban asombrados por lo que las mujeres habían dicho. Oiga, hermano, a usted le pueden contar muchas cosas que Dios hizo y que Dios hace, pero si la otra persona no está en ese canal, de veras, no. Sí, no le va a... Y no va a pasar nada. Pero, hermano, dice que ellos comenzaron a contarle todo. Y viene el Señor y les dice, insensatos, tardos de corazón para creer. Amén. Porque todo lo que Él les había dicho se está dando, les dijo. Todo lo que los profetas profetizaron se está dando. Estos son los días, les estaba diciendo. Estos son los días de Jonás, aleluya. Estos son los días, les estaba diciendo el Señor. Pero ellos no lo podían discernir, hermanos. Mire qué lindo es entender una cosa, hermano, que todo lo que Dios te dice, Él mismo te lo va a explicar.
Él mismo te lo va a revelar y te lo va a explicar. Dice que, hermanos, Él comienza a decirles y le dice que acaso no era necesario que el Cristo padeciera para que pudiera entrar en la gloria, que ya no lo habían dicho los profetas. Pues les dijo. Pero eso es lo que yo le digo, hermano, cuando usted se desconecta de la palabra, de la enseñanza, de la búsqueda, a usted no le surtirá nada lo que Dios diga. Pero el problema estará en usted. Entonces dice, hermano, que le dice esas palabras y se las dice con amor, pero lo reprende. Y les empieza a explicar desde Moisés. Mira, hermano, era una cátedra preciosa que Jesús les estaba dando ahí. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar? Amén. Y muchos dirían ahora, qué bárbaro, ¿verdad? Yo hubiera querido estar ahí y oír. Y a lo mejor usted también hubiera conocido a Jesús. Hubiéramos andado igual, quizás, hermano. Pero dice, hermano, que Él les comienza a declarar toda la Escritura. Porque todo lo que la Escritura dice, hermano, es respaldado por el Espíritu. Todo lo que ella dice. Entonces dice, hermano, que llegaron a donde iban. Llegaron, hermanos, y Jesús iba con ellos. Por eso le digo, hermano, el espíritu que había en Cristo, ese espíritu de amor, de exhortación, de búsqueda de las almas, es el que hoy carece la iglesia, hermanos. Porque hoy, hermano, ya no queremos ayudarle a nadie, no queremos buscar a nadie. Y peor, se nos hicieron algo, mejor ya ni me hable, ¿verdad? Ya ni venga, porque ya está cerrada la puerta. Mucha gente sí habla, hermano. Y conocedores de Dios y de la palabra. Miren qué tremendo, hermanos. Amén. Pero sí queremos cumplir ritos, pero no el espíritu de la Escritura no lo queremos. Entonces, hermano, Jesús no se aparta de ellos. Al ver su ceguera no los abandona. Al ver su falta de fe no los abandona. Se mantiene a su lado. Cuando yo leía esto me daba cuenta, hermanos, en cuántas situaciones la iglesia ha flaqueado, ha fallado y no se ha dado cuenta que Jesús no lo ha dejado. Que Jesús está con usted. A pesar de las cosas. Llegaron a donde iban y Jesús, como es tan caballero, dice que Él hizo como que no se iba a quedar ahí. Porque Él solo, lo que le importaba era llegar al corazón de ellos. Y Él hizo como que iba más lejos. Yo aquí lo dejo. Bueno, entonces yo me voy, dijo. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que Dios quiere que la prioridad en tu vida se la des tú a Él. Él no quiere imponerte nada. Él va a ir a tu lado. Él te va a acompañar. Él te va a hablar. Él levantará tu ánimo cuando estés decaído. Pero jamás te va a forzar a hacer nada el Señor. No lo hace, hermanos, ni lo va a hacer. Por eso es que Él hizo como que se iba. Y allí es donde ya algo había pasado, hermanos. Dice que ellos le obligaron a quedarse. Y le decían, quédate. Y esto me hace recordar aquella alabanza, ¿verdad? Que dice, quédate, Señor, que se hace tarde. Amén. Pero llegar a esa comprensión necesita uno entender y valorar la voz de Dios. Dice que le dicen, quédate porque ya se hace tarde. El día está terminándose. ¿Por qué no te quedas? ¿Sabe que la iglesia, hermano, ha devaluado el valor de esta palabra? Esta palabra, hermanos, es el tesoro que Dios nos ha dejado para poder entender nuestro llamado. Y si usted la desvirtúa, si usted ni la busca, ni la lee, ni se emociona al leerla, ni se inmersa en ella, dígame qué Dios le va a decir a usted, hermanos. Pero las palabras que habían venido de Jesús, algo habían provocado en ellos. Aún con su desánimo y su falta de fe, algo había generado la palabra de Cristo en ellos.
y le dicen: quédate. El que era el extraño ahora era alguien para ellos importante. Quédate con nosotros esta noche, le dicen. Y si algo tiene Jesús, cuando alguien lo invita a pasar, nunca se quedará fuera, hermanos. Apocalipsis dice que Él toca, Él no se mete como el diablo, hermanos. El diablo es abusivo, pero Dios respeta. Caballero, Él toca la puerta y si tú le abres, dice la Escritura, Él entrará y cenará contigo. Aleluya. Él decretará cosas para aquellos que abren su corazón a Él. Ellos, hermanos, no sabían qué gran invitación estaban haciendo, porque les iba a abrir los ojos que estaban cerrados. Y dice, hermano, que estando con ellos, se sentó a la mesa, toma pan, lo bendice el Señor, lo parte y les da de comer a ellos. Y en ese momento los ojos les son abiertos a estos dos. Pero fíjense cómo es el orden, hermano. Dios te va hablando, tú lo escuchas, tú lo invitas a pasar. Y es hasta que tú lo invitas donde Dios te revela cosas que no se las va a decir a otros. Dice que se les abren los ojos y lo conocen. Vieron que el maestro estaba con ellos, que el que iba con ellos alentándolos, diciéndoles desde Moisés hasta los profetas, era el mismo Hijo de Dios. Él era el que iba con ellos. Y cuando ellos se dan cuenta quién era, dice la Biblia que en ese momento se desaparece delante de ellos. Miren, hermano, estaban pasando cosas preciosas. Para Jesús estos dos eran importantes como los otros 11. Eran importantes como todos aquellos que lo habían seguido, que habían creído en Él. Por eso le digo, el espíritu que había en Cristo, no, hermanos, es tan fácil como la gente a lo mejor lo ha pensado muchas veces. Si el evangelio es fácil, hermano, métase. Dios le va a ayudar, sí, pero no es un camino fácil. Es un camino donde necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, hermano, le digo esto porque Jesús se desaparece, porque logró su propósito, que ellos lo conocieran, como diciéndoles: hijos, van en la dirección equivocada. Si yo no estoy muerto, yo estoy vivo, les dijo. Hasta cenó con ellos. Mire, hermano, yo soy el que hablaba con ustedes, el que les di las promesas, soy yo, les dijo. Y se va de su vista. Y mire, hermano, dice que comienzan ellos a ser interlocutar entre ellos. Y dicen: ¿que acaso nuestro corazón no ardía cuando oíamos su voz? Cuando oíamos la palabra que nos daba, ¿que acaso no sentíamos algo diferente? Por eso le digo, la iglesia ha perdido este valor. Si usted ya no siente que Dios le ama, usted está mal, está re mal. Necesita volver a encontrarse con Dios. Ellos dicen que ardía su corazón cuando Él les hablaba. Y en ese momento se dieron cuenta que tenían que volver a Jerusalén. Tenemos que volver a las primicias. Tenemos que volver a donde Dios nos dijo que estuviéramos, hermanos. Dice, hermano, que ellos llegaron a aquel lugar y ya habían otros reunidos con la noticia. Ellos no la sabían, pero ya Jesús se las había, o sea, Él mismo se las fue a decir, hermano. A los faltos de fe, a los decaídos, a los deprimidos, a ellos Jesús iba. Y yo no sé si usted le ve el valor, pero dos eran, pero si uno hubiera sido, ahí hubiera llegado Cristo. Porque ese era el amor de Jesús, hermano. Llega, hermanos, y dice que se va, y ellos van a dar testimonio a Jerusalén. Y les dicen: es cierto lo que ustedes están diciendo. Si acabamos de caminar, aleluya, con el Maestro, Él nos habló, cenó con nosotros, lo hemos visto.
contaban todo lo que les había pasado. Y dice, hermano, que mientras hablaban, Jesús vuelve a llegar con el shalom de Dios. Aleluya. Y les dice, paz a vosotros. Aleluya. Paz a vosotros. Y me encanta lo que les dice ahí. ¿Por qué están espantados? ¿Por qué tienen temor? Yo no soy un espíritu extraño, yo soy el maestro, les dijo. ¿Por qué está turbado vuestro corazón? ¿Por qué sus pensamientos están confundidos? ¿Qué acaso ya se les olvidó lo que yo les decía cuando estaba con ustedes? Y miren, el Señor les dice, les muestra las manos, hermano. Por eso le digo, hermano, Jesús era tan diferente, hermanos, a muchos líderes religiosos ahora, que le cortan la cabeza a este y al otro según sus intereses. Pero Jesús tenía un espíritu diferente. Les enseña las manos. Pudo haber dicho, bueno, si no me creen, pues me voy, ¿verdad? Pero no, hermanos. Por ellos había ido a la cruz. Por ellos había padecido. Y lo que tenía que hacer era ahora confirmarles que lo que Dios había dicho ya se había consumado. Aquí están mis manos, les dijo el Señor. Aquí están mis pies. Yo mismo soy, les dijo. Vengan, tóquenme, véanme. Soy yo, les dijo el maestro. Y hermanos, ellos todavía estaban atónitos, gozosos. Y les dijo el Señor, tienen algo que me den de comer. Porque queriendo demostrar que si el espíritu es cierto que no tiene carne y hueso, pero era un cuerpo glorificado, hermanos. Y él iba a ratificar que lo que el Padre había dicho de él se había cumplido. Ya se había dado una cena con aquellos dos y ahora venía a cenar con todos, hermano. Le dan un pedazo de pescado asado y un panal de miel y comienza a comérselo delante de ellos. Eso es el amor de Dios para con nosotros, hermano. Que aunque no merezcamos, Él te va a revelar y te va a decir lo que va a venir. Te va a decretar en tu vida promesas. Te las va a diseñar y te las va a explicar el Señor. Se muestra como era, hermanos. Y les dice el Señor, esto es lo que yo les hablé cuando estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba de la ley de Moisés hasta los salmos. Era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de pecadores, que padeciera, que fuera llevado a la cruz. Era necesario. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy el que andaba con ustedes, yo soy el que estoy aquí, les dijo. Y mira, hermano, les dice al final ahí, en el versículo 47, que se predicara en su nombre de arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Por eso él regresó a aquellos dos que iban para Emaús, los regresó para allá, hermanos. Y ustedes serán testigos de estas cosas, son testigos. Por eso les estoy enseñando mis manos, por eso les enseño mis pies, por eso estoy cenando con ustedes, porque ustedes son testigos de lo que yo les hablé, ahora se cumple. Entonces les dice, y voy a terminar esta tarde, les dice ahí el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quédense aquí, que ya no invada el desánimo su corazón. Y he venido a ratificarles que yo me levanté de los muertos y que soy el mismo que anduve con ustedes. Pero esperen el Espíritu Santo, les digo. Y dice que los lleva a un lugar a las afueras, los bendice. Y el Señor comienza a elevarse delante de ellos, hermanos. Comienza a irse. Pero esta vez ya no había temor en ellos. Esta vez había gozo, había alegría.
Había convicción porque el Dios que para ellos había sido muerto, ahora estaba vivo en medio de ellos. Y lo estaban viendo subir, hermanos. Y dice que lo adoraron al Señor mientras Él se iba. Había gozo en sus corazones. Y estaban adorando y alabando al Señor. Entonces, hermano, necesita la iglesia aprender a descansar en Dios. El desánimo no tiene que desvirtuar lo que Dios te habló. Los problemas no tienen que desvirtuar lo que Dios te dijo. Las circunstancias no tienen que ahogar las promesas de Dios. Tú tienes que abrazar la palabra, aun cuando tu dificultad siga latente frente tuya. Tienes que seguirle creyendo a Dios. Quiero que se ponga de pie esta tarde, hermanos. Que podamos orar. Cierre sus ojos esta tarde. Y ese es un buen momento, hermano, para que usted haga una retrospectiva. A lo mejor su camino ha habido críticas, han habido lamentos, han habido quejas, ha habido falta de fe. Quizás hasta usted mismo ya está dejando de creer lo que Dios le dijo un día. Pero esta es la tarde para que nuestra fe vuelva al Señor y usted vuelva a abrazar las promesas que Dios le dijo un día. En este capítulo el Señor abrió un sepulcro. Un hogar fue abierto cuando dijeron al Señor: quédate aquí mejor. Los ojos de los hombres fueron abiertos. Las escrituras les fueron abiertas cuando Jesús se las explicaba. Los labios de estos hombres fueron abiertos cuando decían: hemos andado con Él, hemos comido con Él. Las mentes de los hombres fueron abiertas. Y lo más precioso, los cielos fueron abiertos para recibir a Cristo. Aleluya. Y también se abrieron, iglesia, para que viniera la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia no está sola en este caminar. Usted no está solo. Dios lo ha llamado para ser discípulo, pero también lo ha llamado para ser testigo de Él, de su nombre, de todo lo que Él ha hecho con su vida, hermanos. Si hay desaliento, si a lo mejor el camino no ha sido fácil, esta tarde usted puede fortalecerse en el Señor y decirle: Señor, me doy cuenta que no estoy solo, no estoy sola. Tú has estado conmigo en los días más difíciles, en los días que mis ojos estaban cerrados. Ahí estabas tú conmigo. En los días de mis pérdidas, ahí estuviste conmigo. En los días de mis dudas, ahí estabas conmigo. Y Él está contigo esta tarde. Aleluya. ¿Por qué no le das gracias? Digamos esta alabanza, hermanos. Dígaselo con fe a Él esta tarde. Él obra de maneras que, dígaselo, no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Dele gracias, hermano. Senda Dios hará. Declárelo, iglesia. Declárelo con fe. Él abre la brecha donde no hay esta tarde. Aleluya. Dígaselo. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay.
Aleluya. Su palabra eterna Él hará algo nuevo. Dígalo. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Aleluya. Dígaselo. Me guiará. Y agua en el desierto encontraré. Todo pasará, mandó su palabra. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Aleluya. Un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Aleluya. Él te fortalece esta tarde. Aleluya. Él te da fuerzas, hermano. Él abre fuentes para tu vida. Él te fortalece cuando tú eres débil. Fuerte eres en Cristo. Dale gracias esta tarde, porque Él ha venido contigo. Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él está contigo. El Señor está a tu lado. Su presencia está contigo. Dale gracias. Valora la presencia de Jesús. Él está contigo, hermano. Ya no te quejes, ya no te lamentes. Mejor adóralo, alábalo, porque Él te ama. Él te ha sostenido y te seguirá sosteniendo por su misericordia. Bendito tu nombre esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Que arda en nuestros corazones esta palabra cada vez que la recibamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre. Fortalece esta tarde y bendice, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Gloria a su nombre.